Hola guripas. Creo que no exagero si os digo que hoy os traigo el arma de fuego más famosa de todos los tiempos, el Kalashnikov o AK-47. Si me dais un momento, me gustaría contaros que este vídeo es posible gracias a Javier López Lorite de Acorazado Bismarck, una tienda de coleccionismo militar que nos ha enviado esta reproducción de la marca Denix. Os invito a que echéis un vistazo a su web. Cuenta, por ejemplo, con el catálogo completo de las réplicas de Denix. Y si usáis el código GURIPABISMARK tendréis un 5% de descuento en todos sus productos. Y ahora sí, empiezo este análisis sobre la historia y funcionamiento del Kalashnikov, que a la vez servirá para contaros los pros y contras de esta réplica inerte que cualquiera puede tener en casa, pues ni dispara ni puede modificarse para que lo haga. Esta arma se encuadra dentro de los fusiles de asalto, que se caracterizan por dos cosas: por la posibilidad de cambiar entre fuego semiautomático y automático, y sobre todo por el uso de munición intermedia, llamada así por su tamaño, a medio camino entre la munición de pistola y de fusil. Esto fue el resultado de la evolución de las tácticas a partir de la Segunda Guerra Mundial, con los combates cada vez más cerca, y en los que era preferible contar con un arma compacta y con alta capacidad de disparo. Pensaréis que para eso ya existía el subfusil, como en el caso del Ejército Rojo, la Papasha 41. Pero es que su cartucho de pistola era poco potente, y un arma automática con cartucho de fusil sería difícil de controlar, además de que esto obligaría a que el arma fuese más pesada. Así que la solución fue adoptar un cartucho intermedio. Luego lo vemos en detalle. Pero antes, como siempre, me gusta empezar por el nombre: AK-47. 47 hace referencia al año de su invención, 1947. Y AK son las iniciales en ruso para Avtomat Kalashnikova, que traducido sería arma automática de Kalashnikov, que, como os podéis imaginar, es el nombre de su inventor, Mikhail Kalashnikov. Seguro que muchos conocéis la historia de este armero accidental, aunque suelen repetirse bastantes imprecisiones. Su historial empezó durante la Segunda Guerra Mundial, concretamente en 1942, cuando el joven sargento Kalashnikov se recuperaba de las heridas sufridas en el frente. Fue entonces cuando se propuso crear un nuevo subfusil más ligero y eficaz. Y a pesar de no contar con experiencia previa como armero, su prototipo llamó la atención del ejército. No lo suficiente como para fabricarlo, pero sí como para reasignarlo a una unidad armamentística, donde permaneció el resto de la guerra. Y así, cuando en 1946 el alto mando soviético lanzó un concurso para adoptar su primer fusil de asalto, Kalashnikov presentó su modelo AK-46. Y al año siguiente, durante la segunda fase del concurso, su versión mejorada resultaría finalmente ganadora. Y así nació el AK-47. El aspecto de esta arma es muy reconocible. Está formado por una culata y un guardamanos de madera, y con el tubo de aprovechamiento de gases por encima del cañón. Si os parece, analicemos primero la mitad delantera del arma. Su sistema de puntería está formado por un punto de mira y un alza regulable en intervalos de 100 metros, desde los 100 hasta los 800 metros, aunque su efectividad real es de unos 400. Como es habitual en estas réplicas, en la Denix el regulador es decorativo, por lo que el alza viene fijo en esta posición. Al igual que esta pieza de aquí, que bloquea la parte superior del guardamanos, aunque creo que debería estar en posición diagonal y no así como en la Denix. Otra pieza decorativa y que no puede extraerse es esta varilla o baqueta de limpieza debajo del cañón. Y este riel es para portar la bayoneta. No sé si es posible anclar una original en la Denix. Si alguien lo sabe, que deje un comentario. Y por último, delante tendríamos el punto de mira. Y digo tendríamos porque inexplicablemente falta en la réplica de Denix. Es cierto que este detalle no se aprecia lateralmente, porque la mira va protegida por esta pieza, que a diferencia de otras armas soviéticas no es un capuchón completo, y que seguro que su diseño os recuerda al del fusil de asalto alemán STG-44. Quisiera pararme para aclarar que aunque ambas armas se parecen, al contrario de la creencia popular, el AK solo está inspirado estéticamente. Si algún día consigo un STG, pues podemos compararlo en un vídeo, pero que os quede claro que internamente ambas armas son muy distintas.
De hecho, se podría considerar que la inspiración de Mikhail Kalashnikov se encuentra en otro fusil de asalto soviético, el experimental AS-44, cuyo diseñador, Alexei Sudayev, creador por cierto del subfusil PPS-43, falleció en 1946 y por lo tanto quedó fuera del concurso que finalmente ganó Kalashnikov. Aprovecho para volver al tema del calibre. La idea de adoptar un cartucho intermedio por parte del alto mando soviético surgió a mediados de la Segunda Guerra Mundial, siguiendo los pasos de los alemanes, quienes llevaban desde 1940 experimentando con un cartucho 7,92 corto que empezarían a emplear en sus carabinas ametralladoras, el primer modelo la MKB-42, aunque la fama se la llevó el STG-44 que comentaba hace un momento. Así, en 1943, los soviéticos desarrollaron su propio calibre intermedio, el 7,62 x 39 mm. Básicamente un cartucho de Mosin Nagant más pequeño, pero en este caso sin reborde en la base, es decir, más parecido al cartucho de pistola. Los soviéticos tenían claro que este sería el cartucho del futuro. Lo cierto es que con la Segunda Guerra Mundial ya terminada, no había tanta prisa por buscarle un sustituto al subfusil. Y de hecho, aunque el AK-47 fue adoptado oficialmente en 1948, no empezó a entregarse a las tropas hasta 1949, distribuyéndose más seriamente a partir de 1951, y aún tardaría años más en convertirse en el arma universal del ejército soviético. Hay que destacar que aunque hoy en día conozcamos esta arma como AK-47, en su momento el ejército soviético pasó a designarla simplemente como AK, perdiendo la terminación del año. Y a la hora de identificar las diferentes versiones de su producción, los coleccionistas clasifican tres tipos de AK. El primer modelo es el producido entre 1949 y 1951. Externamente destaca por su empuñadura, plástica y más angulosa, y por la forma de unión entre la culata y el cuerpo. Lo más destacable es que al comienzo el cuerpo estaba fabricado en chapa estampada, una opción más económica pero que daba problemas. Así llegamos al segundo tipo, fabricado desde 1951, con el cuerpo esta vez en acero mecanizado, es decir, que se trata de una pieza sólida de metal que es vaciada. Esto es más caro de producir y hace que pese más. Por eso cuenta con estos vaciados, para aligerar su peso. Y exteriormente destaca por la forma diferente de unión del cuerpo y la culata. Ah, y la empuñadura cambió de plástico a madera. Por último, el tercer tipo aparece entre 1953 y 1955. El cuerpo se simplificó, perdiendo una serie de refuerzos que veíamos en el segundo tipo, volviéndose ahora completamente plano. En cuanto al cargador, desde 1955 se fabricaría en un metal más fino con 3 refuerzos estampados, pues hasta ese momento eran lisos y muy pesados. También hay que destacar que se movieron las anillas de la correa. La trasera pasó de aquí a la parte izquierda del recibidor. Y la frontal se adelantó un poco, pues antes estaba aquí. Así que ya veis que el modelo reproducido por Denix es el Kalashnikov del tercer tipo. Como podéis comprobar, cuerpo liso, cargador del nuevo modelo y correcta colocación de las anillas para la correa portafusil. Con seguridad de las tres, la opción que más juego da en recreación. Me faltó decir que todos los Kalashnikov contaban con una versión de culata plegable denominada AKS, S por Skladnoy Priklad, culata plegable en ruso. Por si os interesa, también está en el catálogo de Denix. Que sepáis que la culata es muy similar a la del subfusil PPS-43, ambas a su vez basadas en la del subfusil alemán MP-40. Sigo con la descripción. Ahora nos fijaremos en el cuerpo, en el recibidor. En su lado derecho encontramos la puerta de extracción junto a la manilla del cerrojo. Que sepáis que la compuerta es intencionadamente más grande que la vaina, para asegurarse de que no se produzcan encasquillamientos. Y esta pieza es el selector de tiro, que os alegrará saber que en la Denix es funcional. En posición alta estaría en modo seguro, posición intermedia full auto y la más baja para semiautomático. Podéis apreciarlo en esta película de instrucción soviética. Antes de disparar el arma, permanece siempre en modo seguro, y cuando se va a disparar, se baja el selector a uno de los dos modos. Bueno, con lo de funcional en la Denix me refiero a que podemos moverlo, porque si lo dejamos en modo seguro, pues el gatillo dispara igualmente. Ah, por cierto, con el uso, el selector va dejando una línea característica sobre el metal. Y en cuanto a estas letras, me temo que deberían ser otras, obviamente en cirílico.
Estuve buscando y las letras D y E en la Denix se correspondería con la producción alemana del AK. Luego os cuento más sobre otros fabricantes. Aún no os lo dije, pero esta arma es de cerrojo cerrado y funciona por retroceso de cañón gracias a este tubo de aprovechamiento de gases, que al contrario de otras armas de la época, está situado por encima del cañón y no por debajo. Mejor paso a explicaros cómo se dispara el Kalashnikov para que entendáis esto de cerrojo cerrado y aprovechamiento de gases. El ciclo de disparo comienza tirando de la manilla del cerrojo, que al cerrarse arrastra un primer cartucho a la recámara. Así que antes de disparar, el cerrojo permanece cerrado. Cuando apretamos el gatillo, la aguja percutora golpea la base del cartucho y la bala sale disparada. Y parte de los gases resultantes suben por este tubo que empujan un pistón interno que hace retroceder el muelle, abriendo el cerrojo que expulsa por aquí la vaina vacía. Y finalmente vuelve a arrastrar un nuevo cartucho a la recámara. Todo esto lo hace a una gran velocidad, de hasta 600 balas por minuto. Y tanto si dejamos de disparar o si se agota el cargador, el cerrojo terminará en posición cerrada. Creo que aún no lo comenté, pero su cargador tiene una capacidad para hasta 30 cartuchos, y su forma curva, del llamado tipo banana, es típico para ganar algo de capacidad en menos espacio, sobre todo si tenemos en cuenta su uso cuerpo a tierra. Y ya que hablamos del cargador, que sepáis que para extraerlo hay que pulsar este botón. Si lo comparamos con uno original, curiosamente, el modelo de Denix es más pesado. Y ya probé, pero a esta réplica no se le puede colocar el cargador original si antes no lo modificamos limando esta pieza. Hay que entenderlo, para que sea considerada una reproducción decorativa y no tener problemas legales, las dimensiones no pueden ser exactas, y por eso el cargador no es intercambiable. Además de que el cargador de la Denix no puede cargarse con ningún tipo de cartucho, ni siquiera simulado, porque como podéis comprobar no tiene muelle. Pues el AK-47, aunque fue adoptado en 1948, no se dio a conocer mundialmente hasta el año 1956, concretamente durante la Revolución Húngara y la consiguiente invasión por parte de la URSS. Desde entonces estaría presente en todos los grandes conflictos de la Guerra Fría, usado por terceros países de la zona de influencia soviética, con un primer uso masivo a partir de 1967 por parte de las fuerzas de Vietnam del Norte. Durante esta guerra, hasta los estadounidenses apreciaban las cualidades de esta arma y no dudaban en emplearlas en caso de capturarlas. Antes hablábamos de los distintos tipos de AK según el mundo del coleccionismo, pero la primera gran modificación que se mereció una nueva designación en el ejército soviético llegó en 1959 con la adopción del AKM, siglas en ruso para Avtomat Kalashnikova Modernizirovanny, que traducido sería AK modernizado. Exteriormente se diferencia por el nuevo diseño del cuerpo, otra vez fabricado en acero estampado, pero digamos que esta vez bien hecho, con lo que se logró aligerar su peso en 1 kilo, y los vaciados pasaron a ser mucho más pequeños. Ahora el guardamanos también cuenta con unos vaciados para facilitar el agarre, y la empuñadura, creo que plástica, volvió a contar con textura de ajedrez. Algo que ayuda a distinguir un AKM es el llamado freno de boca o compensador de retroceso, enroscable en la boca del cañón. Otro detalle que lo diferencia es la tapa superior del cuerpo, con unas líneas características, sin olvidarnos de las anillas de la correa, que cambiaron nuevamente de posición. En general, se puede decir que el arma se volvió más eficaz, con mejoras a nivel interno del mecanismo, que por ejemplo se nota en su alza, que pasó de los 800 metros a los 1000. Y en cuanto al cargador, en 1968 se introdujo un nuevo modelo en fibra color naranja. Y por supuesto, existió una versión con culata plegable, el AKMS. Por no extendernos, que sepáis que en 1961 se desarrolló una versión con bípode y cañón más largo y pesado, el RPK, siglas de ametralladora de mano Kalashnikov, que en todo caso se merece un vídeo aparte. Pero quedaros que con el AKM y su chapa estampada, por fin se facilitaría su fabricación, y fue el modelo de Kalashnikov más producido. Se calcula que más de 10 millones de ejemplares tan solo en la URSS, porque a partir de 1955, con la formación del Pacto de Varsovia, diferentes países europeos empezarían a fabricarlo localmente, con licencia, con sus propias designaciones y con ligeras diferencias. Albania, Bulgaria, Alemania Oriental, Hungría, Polonia, Rumanía y Yugoslavia.
Y fuera del Pacto de Varsovia destacan China con su característica bayoneta plegable integrada y Corea del Norte con el modelo más largo de todos. El AK es mundialmente conocido por su rudeza y fiabilidad. Ni la lluvia, barro, arena, calor o frío impiden dispararlo. Pero diría que la fama empezó con esta versión AKM y no tanto con los primeros AK. Hablamos de 12 años de desarrollo y de continuas mejoras hasta afinar el diseño. La clave, su sencillez. Pocas partes móviles y materiales que prolongan su vida y facilitan su limpieza, aunque tampoco es que necesite mucho mantenimiento. De hecho, suele decirse que es un arma a prueba de soldados. En todo caso, para su limpieza cuenta, como ya hemos dicho, con una varilla bajo el cañón, y dentro de la culata van ocultas unas herramientas de limpieza. Un punto a favor de la Denix es que se puede simular la limpieza del arma quitando la tapa y accediendo a su interior. Para desarmar un arma original, primero extraeríamos el cargador y quitaríamos el modo seguro. Ahora hay que presionar este botón en la tapa del recibidor para poder quitarla. En la Denix podemos incluso extraer el muelle y después la pieza del cerrojo, que viene bien engrasada como en todos sus productos. En una original, aquí veríamos el pistón, que es la pieza que se mueve dentro del tubo de aprovechamiento de gases. Y del cerrojo original, deciros que está formado por dos piezas, de modo que en caso de desgaste se cambiaría solo una parte. Para volver a montarlo, simplemente invertimos el proceso y comprobamos que funciona bien. Empecé el vídeo diciendo que el Kalashnikov es el arma más famosa de la historia, y no exagero. Juntando todas sus variantes y fabricantes, estamos ante el arma de fuego más fabricada de la historia. Se calcula que más de 100 millones de ejemplares y seguramente me quede corto. No debe haber conflicto en los últimos 60 años en el que no haya estado presente, y durante la Guerra Fría pasó a la historia como el icono del antiimperialismo y de la lucha por la independencia. Hoy en día puede decirse que es todo un símbolo nacional en las ex-repúblicas soviéticas, pero lo es todavía más en numerosos países asiáticos y africanos, hasta el punto de estar presente en los escudos nacionales de Timor Oriental y Zimbabue y en la mismísima bandera de Mozambique. Sé que ahora muchos esperaríais que hablase del siguiente modelo de Kalashnikov, el AK-74, pero es que personalmente me parece que es un arma muy distinta, pues fue adoptada para incorporar un tipo nuevo de cartucho más pequeño. Así que si os parece lo dejamos para un futuro análisis de armas con historia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis aprendido algo. Yo mismo os confieso que antes de empezar a preparar este vídeo, pues no sabía diferenciar los distintos tipos de Kalashnikov, así que no puedo más que agradecer a Javier López Lorite y a Acorazado Bismarck por haberme proporcionado este ejemplar. Y si tú también quieres hacerte con una réplica como esta o con cualquier otro modelo, no dejes de aprovechar el descuento en la tienda. Te queda toda la información en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Nada más, guripas, nos vemos en el próximo vídeo y rompan filas.